Durante siglos, el mundo ha celebrado con gozo el nacimiento de Jesús cada 25 de diciembre. Las calles se iluminan, las iglesias se llenan, y millones de personas entonan villancicos recordando aquella noche santa. Sin embargo, cuando abrimos las Escrituras, descubrimos que la Biblia nunca menciona una fecha exacta para el nacimiento del Mesías. Entonces, ¿por qué esa fecha? ¿Y cuándo nació realmente el Salvador del mundo? Esta pregunta no es menor. Cada detalle en la palabra de Dios tiene propósito. Si el Señor permitió que ciertos datos quedaran registrados, es porque contienen una revelación más profunda. Y cuando los reunimos, profecías, contextos históricos y señales celestiales, se forma un cuadro fascinante, uno que muestra que el nacimiento de Jesús no fue un evento al azar, sino la culminación exacta del plan divino. La historia comienza con un decreto. El Evangelio de Lucas relata que César Augusto ordenó un censo en todo el Imperio Romano, y que José, junto a su esposa María, tuvo que viajar desde Nazaret hasta Belén. A simple vista, parece una medida administrativa, pero en realidad fue la mano invisible de Dios moviendo la historia. El profeta Miqueas ya había anunciado siglos antes, y tú, Belén Efrata, aunque pequeña entre las familias de Judá, de ti saldrá el que ha de ser Señor en Israel. Miqueas 5, 2. El censo obligó a José a regresar a la tierra de sus antepasados, y así se cumplió la profecía. Dios utilizó el poder de un imperio para cumplir su palabra. Aquel viaje no fue casualidad, fue una cita divina marcada desde la eternidad. Pero si la Biblia no nos da la fecha exacta, ¿cómo descubrirla? Las Escrituras guardan 7 claves, 7 pistas que, al entrelazarse, nos revelan el momento preciso en que el cielo descendió a la tierra. La primera está en los servicios sacerdotales del templo. El padre de Juan el Bautista, Zacarías, pertenecía al orden de Abías, una de las 24 divisiones que el rey David había establecido para el servicio del santuario. Primera de Crónicas 24, 10. Lucas dice que fue durante uno de esos turnos cuando el ángel Gabriel le anunció que su esposa Elizabeth concebiría un hijo, a pesar de su edad avanzada. Los registros antiguos muestran que el turno de Abías servía hacia mediados de junio. Si Elizabeth concibió en ese tiempo, y si el ángel visitó a María 6 meses después, como señala Lucas 1, 26, la concepción de Jesús habría ocurrido alrededor de diciembre. 9 meses más tarde nos lleva al mes de septiembre, exactamente durante la fiesta de los tabernáculos. ¿Casualidad? Difícilmente. Juan 1, 14 dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra habitó en el texto original significa literalmente puso su tabernáculo. El nacimiento de Cristo no fue solo un evento histórico, fue el cumplimiento espiritual de aquella fiesta, Dios haciendo morada entre los hombres. La profecía, el calendario hebreo y el testimonio de los evangelios convergen para señalar ese momento. Mientras el pueblo celebraba que Dios habitó con ellos en el desierto, el Creador mismo descendía a habitar entre su pueblo. Belén se convertía en el nuevo tabernáculo de la presencia divina. La segunda pista nos la dan los pastores. Lucas describe que, aquella noche, algunos cuidaban sus rebaños al aire libre cuando la gloria del Señor los envolvió con su resplandor. A primera vista, parece un detalle menor. Pero en la palabra de Dios nada es casual. Este dato nos abre una ventana al tiempo exacto del nacimiento de Jesús. En la región de Belén, las noches de diciembre son frías y húmedas, las lluvias invernales caen con fuerza y los rebaños son guardados bajo techo. Ningún pastor permanece al raso en esa época del año. Sin embargo, durante los meses de septiembre y octubre, cuando la cosecha ha terminado y el clima aún es templado, los pastores sí vigilan sus ovejas en los campos. Por eso, el simple hecho de que ellos estuvieran allí, bajo las estrellas, confirma que no era invierno, sino otoño, probablemente en la época de la fiesta de los tabernáculos.
Y fue entonces, bajo el manto del cielo, cuando una luz los sorprendió. Un ángel apareció ante ellos diciendo: No temáis, porque os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas 2, 10-11. El mensaje no fue dado a los reyes ni a los sabios, sino a los humildes que velaban en la oscuridad. Ellos fueron los primeros en oír el anuncio celestial, porque la revelación de Dios no llega al poder ni al orgullo, sino al corazón que vigila y espera. Y mientras el mundo dormía, el cielo se abrió y una multitud de ángeles cantó: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Lucas 2, 14. En ese instante, el firmamento entero se convirtió en testigo. Y aunque el mundo romano seguía su calendario y sus fiestas paganas, celebrando el renacimiento del sol invicto en diciembre, los cielos celebraban el verdadero amanecer, el nacimiento del sol de justicia. Como lo profetizó Malaquías 4:2. No era el retorno de la luz del astro, sino el descenso de la luz eterna. Otra pista nos la da el contexto histórico. En el año 4 a.C., el rey Herodes aún reinaba, y sabemos que mandó matar a los niños menores de 2 años al enterarse del nacimiento del rey de los judíos. Esto significa que el Mesías debió nacer entre el 6 y el 4 a.C., y los sabios habrían llegado a Jerusalén meses después del nacimiento, no esa misma noche. Por eso, cuando los magos entran en la casa, no en un pesebre, el texto dice que encontraron al niño con su madre María, no al bebé recién nacido. Los detalles son claros: Jesús nació en Belén, en otoño, durante la fiesta de los tabernáculos, antes de la muerte de Herodes, y bajo un cielo que brilló con señales extraordinarias. Nada quedó al azar. Cada palabra del relato evangélico encaja como una pieza en el reloj profético del cielo. El nacimiento del Mesías fue más que un evento histórico, fue la manifestación visible de la fidelidad de Dios. El Padre había prometido enviar a su Hijo, y cuando el tiempo se cumplió, no antes ni después, el Verbo eterno se hizo carne y habitó entre nosotros. Nada de lo que Dios hace pasa inadvertido en el firmamento. Cuando el Salvador nació, el universo entero pareció inclinarse ante él. El Evangelio de Mateo relata que unos sabios procedentes del oriente llegaron a Jerusalén preguntando: ¿Dónde está el que ha nacido Rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Mateo 2:2. Aquellos hombres eran estudiosos del cielo, observadores de los astros que, según las antiguas profecías, sabían que las señales del firmamento anunciaban los actos de Dios. Y fue precisamente el cielo el que habló. Registros astronómicos muestran que en el año 3 a.C. ocurrió un acontecimiento único: Júpiter, considerado el planeta de los reyes, se alineó con Regulus, la estrella real de la constelación de Leo, símbolo de la tribu de Judá. Una conjunción repetida 3 veces en ese año formó un espectáculo de luz en el cielo oriental, visible incluso desde Babilonia. Para los sabios, no era un fenómeno común, sino el anuncio de un nacimiento real. Guiados por esa luz, emprendieron un largo viaje. No eran 3, como la tradición posterior imaginó, sino probablemente una caravana de hombres, sirvientes y animales que cruzaron desiertos y montañas hasta llegar a Jerusalén. La profecía de Números 24:17 ya lo había dicho siglos antes. ¿Dónde está el que ha nacido Rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Mateo 2:2. Aquellos hombres eran estudiosos del cielo, observadores de los astros que, según las antiguas profecías, sabían que las señales del firmamento anunciaban los actos de Dios. Y fue precisamente el cielo el que habló. La profecía de Números 24:17 ya lo había dicho siglos antes. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel. Los sabios entendieron que esa profecía se había cumplido.
La estrella, una conjunción de planetas bajo el orden de Dios, marcaba el nacimiento del rey prometido. Y cuando llegaron a Jerusalén, su pregunta alarmó a Herodes, quien temió perder su trono. Los sacerdotes le confirmaron que el Mesías debía nacer en Belén, según el profeta Miqueas. Entonces Herodes los envió a buscar al niño, fingiendo deseo de adorarlo, pero con intenciones oscuras. La estrella volvió a aparecer y se detuvo justo sobre el lugar donde estaba el niño. No sobre un palacio, sino sobre una casa sencilla. El cielo señalaba no la grandeza del mundo, sino la humildad del Dios encarnado. Los sabios entraron, se postraron y le ofrecieron 3 dones proféticos: oro, símbolo de su realeza; incienso, señal de su divinidad; y mirra, anuncio de su sacrificio futuro. En esos 3 regalos estaba resumido todo el Evangelio: el Rey, el Sacerdote y el Salvador. Después de adorarlo, fueron advertidos en sueños de no regresar a Herodes, y tomaron otro camino. Entonces, la furia del rey desató la tragedia. Mandó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén, según el tiempo que había indagado de los sabios. Por eso José, advertido por un ángel, huyó con María y el niño a Egipto. Y así se cumplió la profecía: de Egipto llamé a mi hijo. Oseas 11:1. Cada paso, cada evento, cada detalle cumplía una palabra escrita siglos antes. El nacimiento de Jesús no fue un mito piadoso, sino la convergencia perfecta del cielo y la tierra, el cumplimiento exacto del plan divino trazado desde la eternidad. Las señales continuaron incluso después del nacimiento. La historia de Herodes nos deja la 6ª pista: él murió poco después de ordenar la masacre de los inocentes. Esto sitúa el nacimiento del Mesías antes del año 4 a.C., confirmando que Jesús ya había llegado al mundo antes de la muerte del monarca. Mientras la tierra se llenaba de llanto, el cielo protegía al niño en Egipto. La profecía se cumplía una vez más. De Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes murió, José regresó con su familia a Nazaret, donde el niño crecería en sabiduría, gracia y verdad. La 7ª pista está en el inicio de su ministerio. Lucas dice que Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó a predicar. Si fue bautizado en el otoño, durante la fiesta de los tabernáculos, su nacimiento debió ocurrir también en esa misma época, 30 años atrás. Otra confirmación de que la fecha no fue diciembre, sino septiembre u octubre, el tiempo en que los cielos se abrieron y el Verbo habitó entre nosotros. Pero el misterio no termina con cálculos ni fechas. El verdadero milagro del nacimiento de Jesús no depende del calendario, sino del acto divino de encarnación. El Creador del universo se hizo niño. El Eterno entró en el tiempo. El Santo tomó forma de siervo para redimir a su creación. Por eso, cuando celebramos su nacimiento, no veneramos una fecha, sino un hecho eterno: Dios con nosotros. La noche en Belén no fue solo el inicio de una historia, sino la irrupción de la eternidad en la carne humana. El cielo se unió a la tierra, y la promesa se volvió realidad. Cada detalle, el censo, los pastores, la estrella, los sabios, la huida, el regreso, formó parte del diseño perfecto. Nada quedó al azar. Cada evento fue un paso dentro del plan de redención. Y esa redención sigue viva hoy, cada vez que un alma cree, se rinde y deja que Cristo nazca en su corazón. El misterio del nacimiento no se repite una vez al año, se renueva cada día en quien le permite entrar. Porque el verdadero nacimiento del Mesías no ocurrió solo en Belén, sino que ocurre en todo aquel que abre su vida a la luz del mundo. Así se cumple el mensaje eterno: el Dios que una vez habitó en un pesebre, ahora habita en los corazones. Esa es la revelación suprema, que la palabra se hizo carne, y nunca más dejó de estar entre nosotros. El misterio del nacimiento no está en la fecha, sino en la presencia. Y mientras el mundo celebra tradiciones,
El cielo celebra corazones que creen. Los misterios del cielo no son cuentos. Son llamados a despertar el alma. Si esta revelación tocó tu espíritu, suscríbete, comparte. Y cuéntame en los comentarios qué verdad quedó grabada en tu corazón. Nos vemos en el próximo enigma de revelaciones misteriosas, donde lo eterno se revela.